Vamos a iniciar el tema de esta mañana y voy a retomar un poquito el, el tema que la vez pasada tuvimos de forma muy rápida, nomás para saber en dónde nos quedamos, porque ya lo vimos de forma muy superficial debido obviamente al término ya del tiempo que teníamos. Entonces, vamos a ver que decir que el pecado es consecuencia de problemas cerebrales. Esto va a limitar mucho el crecimiento espiritual. Definitivamente limita el crecimiento espiritual en Dios, porque prácticamente la baja moralidad por el cerebro crea poca confiabilidad en las personas. Es decir, si yo tengo que estar justificando todos los actos de pecado de las personas debido a una consecuencia directa del cerebro, pues cualquier persona no es confiable, porque estaremos finalmente condicionando el comportamiento de las personas en base a sus instintos, en base a lo que siente, y no va a haber un compromiso real respecto a la moral o ética de las personas. Entonces, el seguir con estas ideologías que de alguna manera psicólogos, psiquiatras, políticos y muchos niveles de la sociedad los aceptan, es peligroso y obviamente nos aleja realmente a los conceptos reales de Dios. Entonces, como lo hemos visto, las debilidades físicas es una oportunidad para ser fortalecidos espiritualmente. Lo que vemos en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, nos damos cuenta que el ser humano va teniendo una situación de madurez, una situación de cambio de comportamiento, de cambio de actitud, de cambio de pensamiento debido a las vivencias y aprendizaje acumulado en el transcurso de su vida. Obviamente este aprendizaje puede ser muy beneficioso si es en base a una relación con Dios. Entonces, ¿por qué no? Obviamente cualquier persona se puede hacer más sabia, pero estamos hablando bajo el contexto espiritual. Pues entre más pasan los años y hay un compromiso real hacia Dios, pues obviamente va a ser mayor nuestra relación, nuestra capacidad de relacionarnos con Dios y las vivencias y aprendizaje que esta relación nos dé en base con el tiempo. En Romanos 8:39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esto nos fortalece en ver que hay un proceso natural del hombre de ir madurando, pero no hacia la desaparición total, sino estamos viendo que hay un proceso de transformación para continuar, por decir así, con los proyectos de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, esto nos hace retomar la idea ideológica de que tenemos una situación dual de composición, es decir, aunque nuestro cuerpo se va descomponiendo, se va envejeciendo, va adquiriendo enfermedades, y esto mismo nos va creando limitaciones físicas, finalmente en el aspecto espiritual estamos teniendo una renovación. Entonces eso es muy importante, porque muchas veces con la edad va a haber unas enfermedades que obviamente nos llevan a una deficiencia cerebral, la natural, obviamente, conforme avanza nuestra edad, nuestra capacidad intelectual y de razonamiento va cambiando, porque eso es normal, que nuestras neuronas van disminuyendo, ¿verdad? Y más, mucha gente que si de alguna manera tuvo ciertos comportamientos o tuvo ciertos hábitos que apresuraran esta muerte neuronal, hablando de gente que pasó un tiempo en su vida drogándose o tomando ciertas sustancias ilícitas, o por algún, inclusive mismo, problemas de enfermedad, algún traumatismo craneoencefálico. Esto lleva obviamente a una disminución cerebral, una disminución de la capacidad intelectual, pero como lo hemos estado viendo en las clases anteriores, eso es una parte del ser humano. O sea, quizás mi razonamiento mismo que cuando yo era joven, no es el mismo que hace unos años, pero obviamente estamos viendo el aspecto físico. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de entender es que hay una parte espiritual que esa no tiene nada que ver con las neuronas. Esa es más bien, o se da en base a nuestra relación con Dios. Entonces, por ejemplo, las aptitudes de cada persona o las fortalezas y debilidades del cerebro son únicas. Es decir, tenemos características cerebrales muy específicas, como por ejemplo, alguna fortaleza del cerebro es saber leer,
Y otra debilidad del cerebro es no saber leer, por ejemplo. El desarrollo obviamente cognitivo de una persona analfabeta a una alfabeta, pues es muy distinto simplemente por la capacidad de leer. El coeficiente intelectual adecuado y coeficiente intelectual bajo, facilidad para calcular, dificultad para calcular, temperamento estable, sin demencias o iracundo y con demencias, pues es una debilidad mental. Niños descansados obedecen, niños cansados no obedecen. Entonces, ¿por qué pongo inclusive lo del final? Acuérdense lo que habíamos visto, que hay situaciones físicas que nos van a dar, nos van a ayudar o más bien permiten dar un vistazo muchas veces a lo que traemos en el interior, es decir, en nuestra alma o en nuestro espíritu. Por ejemplo, les había yo puesto el ejemplo de que hay niños cansados, y yo lo veo, por ejemplo, con mis niñas, cuando se despiertan, pues están en lo que le llamamos nosotros encamorradas, ¿verdad? Pero esa característica de un niño de estar encamorrado es una situación en la cual el niño es grosero o inclusive es insultante. Entonces, una situación corporal, es decir, un cansancio mental, hace que de muchas veces se detonen aspectos que traen las personas dentro de su corazón. Lo que yo les decía, los pacientes con Alzheimer muchas veces hacen comentarios obscenos a mujeres, pero y obviamente nosotros al entender esta situación vemos que es una persona que obviamente su capacidad de razonamiento la va perdiendo, pero finalmente esa capacidad de razonamiento es lo que está trayendo a flote lo que realmente tiene en su corazón, en su área espiritual. O un desorden bipolar, ¿verdad? Adúltero en la fase maníaca, o personas que de alguna manera hacen ciertos comportamientos ilícitos en la parte de la euforia. Y eso obviamente también muchas veces podemos justificar sus acciones por medio de la enfermedad, pero no, realmente en esa fase en donde el razonamiento está un tanto afectado, pues no hace otra cosa esta persona más que manifestar lo que realmente tiene en su corazón. O persona embriagada, lo que yo les decía, que se hacen vulgares, beligerantes, inclusive detonan muchas personas algún comportamiento de tipo homosexual, y hay mucha gente que dice, no, es que es muy macho o tienes una persona muy educada, pero pues el licor lo transforma. Efectivamente, el licor lo transforma y lo que hace es realmente permitir que realmente se dé a conocer el interior de su persona. Y bueno, lo podemos ver muchas veces en lo cotidiano de la familia, que a veces el cansancio, las presiones económicas o a veces los comentarios imprudentes que sabemos que pueden herir a nuestros hijos o a nuestra pareja, eso hace que detonen muchas veces o hay la circunstancia perfecta para que salga a la superficie el contenido de nuestro corazón, ¿no? A veces dices, que híjole, se hizo una revolución familiar, una polémica familiar por algún comentario, y que realmente eso no fue tanto a lo mejor el comentario, sino ya hay una situación física de cansancio emocional o físico y que detona aquella área que a lo mejor hasta ahorita no se ha platicado como familia y que obviamente pues llega en un punto de mucha presión y que obviamente de forma irracional sale a flote. Voy a volver a retomar esta. Acuérdense, hermanos, de interrumpirme en el momento que quieran. Yo no los estoy viendo porque estoy viendo obviamente la presentación. Entonces, acuérdense, cualquier comentario, lo que tengan que decir con toda confianza en el momento que lo vean ustedes oportuno. Quiero otra vez retomar esta diapositiva que la vimos muy, muy rápido la vez pasada y que tiene mucho, explica gran parte de la base de este curso. Entonces habíamos dicho que en el alma, ¿se acuerdan? Ahí es donde radica nuestra voluntad o la capacidad de amor, de odiar, de tristeza o de alegría. Ahí es donde se remontan, donde están sujetas los principios emocionales que nos caracterizan como ser humano. Y obviamente están encaminados a una respuesta adecuada en base a la Biblia, porque es nuestra capacidad, esa área espiritual de podernos relacionar con nuestro Dios. Pero hay una parte del ser humano, gracias mi amor, hay una parte del ser humano que obviamente nos acompaña por ser simplemente seres humanos, seres en pecado o con una naturaleza pecaminosa,
y que obviamente nos acompañan en el transcurso de nuestra vida. Habíamos dicho que era la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia. Y sabemos que estas áreas de pecado tienen muchas facetas, ¿no? La lujuria, por ejemplo, me voy a poner en este caso. La lujuria obviamente es un sentimiento que acompaña al ser humano y que muchas veces se pone de manifiesto, por ejemplo, en el matrimonio, dentro de la vida sexual de una pareja, pues de alguna manera se desarrolla esta área. Pero ¿en qué momento llega a ser de alguna manera pecado o inclusive llega a afectar nuestra vida, ¿verdad? Cuando obviamente tenemos emociones. Por ejemplo, la lujuria, ¿en qué momento llega a ser gran problema para el ser humano? En el momento, obviamente, que mis deseos los quiero cumplir en el momento y con la persona que yo quiero. ¿Y cuántas personas, de alguna manera, que tienen ahorita problemas muy serios, homicidas múltiples o gente que ha transgredido en violación a otra persona, es porque tuve deseos de tener relaciones contigo y obviamente no te perdí esa capacidad de autocontrol y que obviamente llevo al punto de querer yo cumplir a toda costa mis deseos? Entonces está, por ejemplo, la gula. Sabemos que en la gula hay un trasfondo de inseguridad en las personas. Son personas que de alguna manera no han atacado ese problema de inseguridad desde la raíz, es decir, desde el alma. Y obviamente acaba un instinto muy natural, que es el comer de cualquier persona, se acaba potencializando o acaba dominando completamente a la persona o perdiendo el control completamente de la persona. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la raíz de la gula no es un deseo nada más de que ahí se me antojó comer de forma irracional, porque recuerden que las personas que comen de forma desmedida no es solamente llegar a un restaurante y echarte a lo mejor 15 tacos. O sea, son gente adrede, sabiendo, porque obviamente hay mucha gente que los aconseja, son gente que inclusive comen alimento que es completamente, saben que se están provocando una muerte lenta. Es decir, yo puedo a lo mejor comer, decir, bueno, quiero tomar mucha agua dentro de mi gula, bueno, voy a tomar mucha agua de fruta, ¿no? Un ejemplo. Pero esta gente, por ejemplo, se toman litros diarios de refresco, sabiendo todo lo perjudicial que es para su cuerpo, ciertas bebidas que tienen alta concentración de dulce. Son personas que dices, bueno, no es atragantarme de comida, de verduras. O sea, son gente que se está autodestruyendo sabiendo que el consumo excesivo de pizzas, de hamburguesas, de papitas. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, cualquier persona con gula no es que esté comiendo demasiado de forma sana, sino que ellos están inclusive comiendo algo que saben que es autodestructivo. Pero la raíz del problema, hermanos, lo tenemos en el alma, que finalmente lo llegamos a manifestar por comportamientos corporales, que lo estamos viendo, o cualquier nutriólogo o psicólogo ve esos comportamientos, dices, te tengo que abordar, pero la raíz del problema es una situación de tristeza, quizás que surgió desde la niñez y que jamás fue tratado bajo el concepto del alma. O la avaricia, ¿verdad? ¿Cuántas personas con avaricia tienen una sed desmedida de la riqueza, conformismo en su vida? Es decir, aceptan cierto estilo de vida sin esfuerzos, sin de alguna manera tratar de salir adelante, y a veces inclusive se llevan o afectan de forma directa a su familia, y esa falta de esfuerzo, esa falta de buscar algo más por el beneficio tanto personal como de la familia, eso es una pereza mental, porque finalmente mucha gente tiene miedo a los cambios, tiene miedo a de alguna manera apartarse a los paradigmas que se han desarrollado en su mente, y eso los mantiene en una pereza emocional, espiritual, pero finalmente hay un problema en el alma. Entonces muchas personas que de alguna manera son muy conformistas, viven en un estado de mediocridad, hay un problema igual del alma. Y el problema, hermanos, que todos los pecados que ahorita mencionando, hermanos, finalmente tienen una
repercusión emocional y psicológica, inclusive de tipo psiquiátrico, porque una persona, por ejemplo, que se mantiene en una constante mediocridad en su vida, ¿ustedes creen que no se la pasa admirando y deseando a lo mejor el poder tener un avance como el vecino, como el hermano, como el amigo, tener un carro, tener una casa, tener, no sé, ciertas cuestiones, y que al ver que está en un círculo vicioso de no poder alcanzar a veces sus objetivos, ¿eso en qué se convierte psicológicamente, hermanos? Pues en envidia. Envidia, ¿en qué más? Pero psicológicamente, en una patología psicológica. Amargura. Depresión. O sea, finalmente es una persona que puede caer en depresión. Depresión. Entonces, tú le puedes dar antidepresivos, pero la raíz del problema lo tiene en el alma. Entonces, se dan cuenta cómo muchos problemas del alma acaban repercutiendo en la salud mental. Entonces, va a haber enfermedades que, como se los dije en un principio, tienen una repercusión biológica, pero hay unas que son consecuencias de una omisión de alguna manera de tratar cierto problema personal. Lo pasamos dejar por años en nuestra vida, se arraiga en nuestra vida, y eso nos trae posteriormente comportamientos ya de la mente. A personas que, por ejemplo, no les cuesta trabajo controlar su carácter. Son personas que de alguna manera no han confiado en el poder restaurador de Dios, no han puesto esa debilidad en las manos de Dios, no han buscado el fortalecimiento a través de esa debilidad. ¿Y qué es lo que pasa teniendo? Son gente a veces con problemas de bipolaridad, gente que no puede controlar su temperamento. Apenas ahorita tenemos el escándalo, ¿no?, de un actor que la verdad ni lo conozco, pero ahora sí lo conocí porque pues casi mata a la novia, y resulta que es un cuate galán, un cuate bien parecido, que ha tenido muchas novias y todas se han quejado de lo mismo, de que han sido golpeadas y han sufrido violencia a través de esta persona. Entonces, definitivamente muchos pueden llegar a lo mejor hasta justificarlo, ¿verdad? Pues puede ser que tenga algún problema psiquiátrico, definitivamente lo tiene, pero la raíz de ese problema psiquiátrico, de esa situación de no poder controlar su temperamento, estoy seguro que tiene un trasfondo desde su niñez, y que nadie y ni él tomaron cartas en el asunto hasta el punto en que se ha hecho incontrolable, ¿verdad? Esa situación emocional. La envidia, o sea, ¿cuánta gente en verdad vive en un verdadero infierno personal por la envidia, y buscando la forma de cómo afectar a la persona que están envidiando? O sea, ¿cuánta gente en verdad pierde tanta fuerza, pierde tanto tiempo, pierde tanto talento, en vez de estarse preocupando por avanzar uno como persona, está tratando de cómo bloquear, cómo impedir a veces el crecimiento de otras personas? Y la soberbia, finalmente, que también es otro de los problemas, ¿verdad? Es una percepción personal mucho más elevada de lo que somos, y inclusive ver a todas las personas que nos rodean como inferiores a uno. Entonces, obviamente, eso también nos trae muchos problemas de comportamiento, de relacionarse con las personas, y que obviamente puede ser la puerta a problemas mentales, pero que su raíz obviamente viene a través del pecado. Entonces, cuando yo les comentaba, hermanos, de que precisamente cuando nosotros perdemos esa capacidad de razonamiento a través de los problemas, de un problema mental, llámese por ejemplo Alzheimer, llámese un traumatismo craneoencefálico, pues estos aspectos de la lujuria, gula, avaricia, que muchas veces los teníamos escondidos socialmente, si así lo queremos ver, salen a flote porque finalmente lo manteníamos escondido por nuestro razonamiento. Era lo que yo les ponía el ejemplo. ¿Qué pasa si yo mato a una persona? Y muchos me decían, pues vas a acabar en la cárcel, vas a echar a perder tu vida, tu matrimonio, vas a afectar tu relación en la iglesia. Y bueno, podríamos hacer una lista interminable de todas las consecuencias que a mí me puede provocar el asesinar a una persona. Finalmente son aspectos que todos compartimos en base a un razonamiento. O sea, sabemos, nuestra razón nos dice que si transgredimos la ley a través de este comportamiento, hay una serie de consecuencias. Bueno, finalmente, si una persona pierde esa capacidad de razonamiento, pues fácilmente se le va a hacer fácil matar a las personas. Entonces, finalmente, la gran pregunta es, ¿cómo está su alma de esa persona para que haya llegado a ese límite de comportamiento que socialmente y bíblicamente, pues de alguna manera no es aceptable?
Entonces, esa es la razón por la cual cuando se pierde el razonamiento, y muchas personas ahí radica la confusión de decir, es que finalmente el comportamiento de esta persona es consecuencia a la enfermedad mental. Y es ahí donde, pues, bueno, si este cuate tiene pensamientos suicidas, tiene ganas de matar gente, tiene ganas de hacer actos sexuales extremos con las personas, bueno, aumentale más la cantidad de sedante, aumenta la cantidad de antidepresivos, o sea, es aumentar la cantidad de un medicamento y no nos estamos yendo a la raíz del problema, que puede ser realmente espiritual. Entonces, no sé si queda más claro esta diapositiva. Para mí es muy importante que quede muy claro, porque ahí es donde va a radicar el que nosotros podamos empezar a diferenciar los problemas biológicos y los problemas espirituales dentro de los problemas psicológicos y psiquiátricos de las personas. ¿Sí queda claro? Sí, sí está quedando claro, gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, ok. Seguimos entonces. Los corazones pecaminosos pueden conducir a la enfermedad física y los corazones rectos pueden conducir a la salud. Entonces ahí es donde también vemos esta composición dual. Es decir, vemos que de alguna manera del adecuado estado mental de las personas, podemos ver que de alguna manera hay también efectos positivos hacia el cuerpo y viceversa. Por ejemplo, en Éxodo 20:12, parte de los mandamientos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces nos damos cuenta que eso, ¿sí? Antes de que avances un poquito más, Sí, hermano, adelante. Quería comentar Adelante. que los en 1 Pedro habla de la concupiscencia que heredamos, o sea, la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres. Está asentada esa naturaleza pecaminosa en el alma, precisamente porque el alma es lo que salva el Señor Jesucristo con su sangre. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, queda sanada la naturaleza pecaminosa, pero sigue ahí. ¿Sí? O sea, sigue en la consecuencia de la naturaleza pecaminosa. Exacto. Pero cuando nosotros vemos en nuestros hijos, y ya así grande, ya una edad grande como la que tengo yo, vemos y observamos el comportamiento de nuestros hijos, de nuestros nietos y otras personas, y vemos cómo el impulso de esa naturaleza pecaminosa asentada en nuestra alma, en la alma de cada niño, aflora precisamente porque no hay conciencia del mal aún, pero aflora. Y así vemos a un niño que llega y golpea al hermanito y se le tiene que reprender, o le da una patada, o le quita lo que trae en la mano, o pellizca, o hace lo que sea, siguiendo el impulso de su cuerpo. Lo mismo lo que decías ahorita, cuando pierden la razón por el Alzheimer, o que pierden la razón por un traumatismo, o pierden la razón por X o Z, o un alcohólico cuando se queda sedado con el alcohol, y dicen que hay muchos alcohólicos que se transforman cuando tienen ya una cantidad de alcohol en la sangre. Entonces es cuando aflora lo que somos, porque somos pecado. Entonces, cuando no existe un control que nos entrenen desde niños, nuestros padres, o nuestra educación que recibimos, nos tienen que entrenar a reprimir, no a darle rienda suelta. Por eso la psicología, en el sentido como lo entiende Freud, es al sentido inverso. El hombre es, en el sentido de Freud, el hombre es víctima, el ser humano es víctima de los demás, del entorno y de todo lo que le rodea, menos él. Y la Biblia dice que el pecador somos nosotros. Entonces el problema lo traemos en nosotros mismos. Así una anacoreta o una persona de esos que se flagelaban en la Edad Media, y que se subían a los cerros, se aislaban, de ahí nacieron las órdenes monásticas, se aislaban para poder controlar ese instinto interno que aflora cuando estamos en una circunstancia de liberación psicológica. Entonces, el problema lo tenemos todos,
Pero ahora con el Espíritu Santo dentro de nosotros necesitamos, así como nuestros padres y nosotros, tú y todos los que tienen hijos ahorita pequeños, entrenar a sus hijos a controlar sus impulsos, no a darles rienda suelta a esos impulsos. Y lo mismo sucede ya cuando recibimos a Cristo, que el Espíritu, tenemos que aprender nosotros a ser guiados por el Espíritu Santo para poder llegar a entrenarnos en el control de esa naturaleza pecaminosa. Eso es lo que quería más o menos comentar en relación a lo que decías, porque está bien definida la diferencia entre alma y espíritu. En el espíritu está bien cimentada la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres. Y así vemos ahora, por ejemplo, como digo yo, ya en mi edad avanzada, vemos como un hijo, un nieto, un sobrino, cualquier persona, vemos como hay un comportamiento con cierta paridad o repetitivo, porque es una naturaleza que se heredó. Dice, este carácter es como el de tu abuelita, o es como el de tu tío, o como es el de tu papá, pero siempre hay un comparativo, y ese comparativo es la herencia. Eso es lo que quería comentar, hermano. Sí, hermano, muchas gracias por completar, es totalmente cierto. Homero. Y vemos las bendiciones en Salmo 32, por ejemplo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, fíjense bien, se envejecieron mis huesos. Es decir, mientras estás en pecado, va a haber un efecto físico sobre obviamente tu estado espiritual. Dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, creo que esto refuerza un poco tu comentario, Moni, respecto, por ejemplo, en el versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. No te dice, me evitarás la angustia. Va a llegar la angustia y me vas a guardar. Entonces, cuando hay una angustia y no tenemos de quién agarrarnos, pues eso finalmente te trae un desgaste emocional, mental en tu vida, y que finalmente acabas quebrándote en problemas psicológicos. Entonces, muchas de las personas que actualmente están batallando con alguna enfermedad psiquiátrica o de tipo psicológico, hubo un proceso en sus vidas que lo sobrepasó su capacidad de controlarlo, al punto que obviamente llega el cerebro a tener esa problemática de razonamiento o esa forma de ver la realidad, y obviamente nos lleva a una patología. Entonces, por ejemplo, hay patologías, una de ellas es, por ejemplo, el dismorfismo corporal. Entonces, yo puedo tener un defecto físico que a lo mejor si otra persona lo tuviera, pues tengo este problema, y lo pasas por decir como si nada, pero hay personas que tienen ese problema de que de alguna manera, por su contexto de crecimiento o emocional, si a lo mejor en la niñez la gente le hacía mucho énfasis en algún defecto físico, nunca lo trabajó, ese problema se fue haciendo cada vez más grande, hasta que su mente torciona su aspecto físico. Entonces, eso se llama dismorfismo corporal, y obviamente la gente se ve al espejo y se ve de forma distorsionada, y no es un problema psiquiátrico, es una situación de la mente. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, de problemas psicológicos, como por ejemplo los aspectos de los obsesivos compulsivos. Muchas veces son personas que después de una situación de estrés de mucho tiempo, se detona esta patología. Es decir, es como el páncreas. Voy a poner una comparación con el páncreas y la diabetes. El páncreas se secreta la insulina, que es la que de alguna manera nos ayuda a que el azúcar llegue adecuadamente a los tejidos.
Cuando nosotros tenemos ya un defecto genético en la secreción de esa insulina y nos excedemos en el consumo de azúcar, llegamos de alguna manera a tronar o a cansar demasiado el páncreas y ya ya no es capaz de producir más insulina, y ahí es donde empieza a surgir la diabetes. Entonces, nuestra mente también tiene un límite. Cuando nosotros sobrepasamos esa capacidad del cerebro de autorregularnos, de razonar de forma adecuada ante la adversidad, y no tenemos un desagüe, que en este caso sería lo espiritual, agarrarnos de Dios, pues llega el momento en que truena ese cerebro y surgen muchas de las enfermedades psiquiátricas, y que obviamente ya una vez que cruzaste esa línea y que tu cerebro ha roto esa capacidad de autorregular las emociones, pues ahí es donde tienes que empezar con terapias y empezar a tomar ciertos medicamentos para ayudarte. Pero vuelvo a lo mismo, y es lo que hemos estado viendo en esos versículos. Hay muchos problemas de trasfondo espiritual que nunca fueron abordados en muchas de las personas. Salmo 32 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Fíjense, sobre ti fijaré mis ojos. Es una persona que de alguna manera se mantiene mucho en el contexto mental, es decir, lo que tus emociones te dicen, estás haciendo caso omiso a lo que, como mencionó ahorita el hermano Carlos, a lo que puedes tener como ser humano, de tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo, y que haya una guía sobre dónde tienes que caminar. Por eso dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que esta persona ande en estos pasos? Pues sí es posible. Pues si no tiene una dirección bajo el Espíritu Santo, pues es lógico que empiece a juntarse con drogadictos, es lógico que empiece a tener cierto comportamiento ilícito, porque en su interior no hay nadie que los esté guiando realmente sus emociones. Por eso es que dice, fíjense en el versículo 9, dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, hay gente que es tan necia y tan falto de entendimiento, de razonamiento, que a lo mejor dices, bueno, para controlar a esta persona, para que no tome, pues lo tengo que encerrar en un cuarto, cuando realmente pudiera esta persona tener la capacidad de desarrollar un autocontrol mental ante ciertas adicciones. Entonces dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. O sea, realmente el tener a Cristo en nuestro corazón, tener su dirección a través del Espíritu Santo, hermanos, es una bendición enorme, hermano, enorme, porque se nos hace muy natural decir esto es bueno y esto es malo. Pero, hermanos, la realidad de muchas personas es que no pueden tener ese juicio. Y el problema es que al no tener ese juicio, hermanos, se están acarreando muchos problemas personales que finalmente se manifiestan con problemas emocionales y psicológicos. En Proverbios 3 dice: no seas sabio en tu propia opinión. La típica persona que no tiene una dirección espiritual. Dice: teme a Jehová y apártate del mal, porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Definitivamente, hermanos, como lo mencionamos, cuando tenemos problemas serios en nuestras vidas, algún problema personal, laboral, lo que ustedes quieran, ves todo gris. O sea, puedes ver el día muy asoleado, pero en verdad sales y traes un sentir muy, muy fuerte que no te permite disfrutar la vida en su plenitud. Pero cuando tú descansas en Cristo, o sea, puede ser que tengas ese mismo problema, pero tienes la confianza de que hay un Dios que está preocupado por tu situación y que va a dar solución. Definitivamente, hermanos, eso te hace volver a ver la vida con otra perspectiva. Y eso es a lo que le llama, por eso, el refrigerio para tus huesos, medicina a tu cuerpo. O sea, finalmente vamos a tener problemas, sí los vamos a tener, pero definitivamente bajo la fe es muy distinta la perspectiva que tenemos como seres humanos. Homero. Hasta aquí. Sí, ese es Susi. Mónica, Moni, perdón. Igual, sí, para hacer un comentario, fíjate. Sí, adelante. Ahorita, toda la terapia, por así decir, que nos estás dando, viene con las escrituras. Es decir, mucha gente que pudiera tener trastornos, como tú mencionabas ahorita, no lo trabajó, y muchos hombres y mujeres, que está bien ir a ayuda y buscar ayuda cuando se requiere y trabajar en áreas de tu vida que has sido herido o lastimada y buscar ayuda.
Sin embargo, muchos se estancan en el psicólogo o el psiquiatra y duran 10, 20 años yendo a terapia sin esta solución. Y es que vemos que realmente las escrituras son suficientes. Es decir, no va a haber filosofía que sane esas áreas en nuestras vidas afuera de Cristo. Tú decías, qué privilegio ahorita nosotros leyendo también, qué esperanzador para todos los creyentes en medio del dolor, las circunstancias, en medio de todo lo que pudiera esta vida y este mundo caído darnos, porque estamos en este tiempo, no hay salida, o sea, no va a haber terapia ni va a haber otra área donde podamos trabajar más que ir a las escrituras. O sea, realmente pudiéramos acudir, que no está mal acudir al psiquiatra, al psicólogo, pero si te quedas estancado ahí y como tú dices, pero trabajaste esa área, pero resulta que llevas trabajando con el psiquiatra 15, 20 años y pagándole 500 pesos o 600 pesos la consulta, cuando Cristo nos da esta sanidad y esta redención gratuitamente, a través de, o sea, Dios a través de Cristo y a través del Espíritu Santo, y constantemente podemos ir a Él en arrepentimiento, que si bien nos salvó de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, podemos volver a caer, pero en el momento decía ahorita David, mientras callé, o sea, mientras no confesé mi pecado, mientras no fui en arrepentimiento constante, voy a tener esa angustia, ese miedo, ese dolor, y va creciendo hasta a convertirse, dice, en raíces de amargura. Mas, sin embargo, yo voy a la palabra, gracias a Cristo Jesús que me acerca a Dios a través de su Espíritu Santo, yo puedo ser sana. Entonces yo ahorita veo que nos estás dando esta terapia realmente con las escrituras, y yo puedo ver y testificar que la Biblia sí es suficiente. O sea, gracias a Dios por ser creyentes y porque le complació, porque al final le complació a Dios llamarnos y escogernos, no por mérito propio, pero qué privilegio realmente el entender y que se nos haya revelado las escrituras. O sea, y que podamos entender, como tú dices y como decía el Salmo, que podamos entender esta verdad y que podamos como padres enseñárselas a nuestros hijos, pequeños, grandes y adolescentes, o sea, y demás, que podamos, porque esto al final te va a rescatar de esta vida. O sea, que no estamos exentos, como bien decías, y estamos expuestos a cada día y todo más, pero te va a rescatar tu alma. Sí, entonces finalmente, hermanos, creo que hasta aquí vamos a terminar lo que es la inducción a este curso, porque ya vamos a entrar ya en las próximas semanas, ya a analizar ya enfermedades en sí, ya patologías. Pero para mí era muy importante, hermanos, que quedara muy claro dividir esta situación entre lo espiritual y lo físico, precisamente para que podamos abordar de forma adecuada a todas estas personas. Pues vamos a despedirnos en oración.